Las leyendas y el folclor de un pueblo suelen hablarnos más profundamente del alma de una nación que cualquier documento histórico. Aquello a lo que tememos define mejor lo que somos que cualquier análisis académico. Hoy iniciamos un viaje hacia las sombras de la potencia mundial. Vamos a explorar las historias que han mantenido despierto a Estados Unidos durante siglos. Relatos que han infectado su cultura, su cine y sus pesadillas. Estas son las 10 leyendas más aterradoras de Estados Unidos. Empecemos. Número 10. El Wendigo. En los bosques helados del norte, donde el invierno parece eterno, los pueblos indígenas susurran un nombre con temor. El Wendigo. No es solo un monstruo, es la encarnación del hambre insaciable y la desesperación. Se le describe como un humanoide esquelético, con la piel gris y tensa pegada a los huesos, que desprende un hedor a muerte y descomposición. Según la tradición, el Wendigo nace cuando un ser humano recurre al canibalismo para sobrevivir. Es el espíritu de la voracidad que posee a la persona, obligándola a devorar carne humana eternamente. Pero el terror al Wendigo traspasó el mito. En 1907, un chamán llamado Jack Fiddler fue enjuiciado por matar a una mujer que, según él, se estaba transformando en esta bestia. Incluso la medicina moderna acuñó el término psicosis por Wendigo, un síndrome donde la persona siente un deseo incontrolable de comer carne humana. Es el miedo ancestral a convertirnos en monstruos para sobrevivir al frío. Número 9. La Bruja de Bell, Tennessee. Viajamos a 1817, a una tranquila granja en Tennessee, escenario del caso poltergeist más violento y documentado de la historia americana. La Bruja de Bell. Lo que atacó a la familia de John Bell no era simplemente un fantasma. Era una entidad sádica e invisible. Comenzó con golpes en las paredes y piedras lanzadas de la nada, pero pronto escaló a la agresión física. La hija menor, Betsy, era abofeteada brutalmente por manos invisibles, le tiraban del cabello y la pinchaban con alfileres noche tras noche. La entidad hablaba, cantaba y predecía el futuro. Su fama fue tal que el futuro presidente Andrew Jackson visitó la granja para investigar, solo para huir después de presenciar los fenómenos. Pero el final de esta historia es lo que la hace única. John Bell, el padre, sufrió extraños ataques de parálisis y convulsiones, hasta que finalmente murió en 1920. Se dice que la voz de la bruja se escuchó riendo en su funeral, adjudicándose el asesinato. Es considerado el único caso en la historia de Estados Unidos donde una entidad paranormal ha logrado matar a un ser humano. Número 8. El asesino del hacha, The Axeman. Entre 1918 y 1919, las calles de Nueva Orleans se tiñeron de sangre bajo la sombra de The Axeman. Este asesino serial nunca fue identificado, pero su método era la materia de las pesadillas. Entraba a las casas de noche y masacraba a familias enteras usando sus propias hachas mientras dormían. No robaba nada. Su único móvil era la brutalidad pura. El terror alcanzó su clímax cuando envió una carta al periódico local, proclamando no ser humano, sino un demonio caído del infierno. En ella lanzó un ultimátum escalofriante. Volvería a matar la noche del 19 de marzo, pero perdonaría la vida a cualquiera que estuviera escuchando jazz. Esa noche, Nueva Orleans se convirtió en una fiesta macabra. Cada casa, club y esquina retumbó con música a todo volumen. La ciudad entera tocó y bailó por su vida para apaciguar al monstruo. Y tal como prometió, esa noche el hacha no bajó. El Axeman jamás fue capturado,
dejando tras de sí una leyenda de sangre y música que perdura hasta hoy. Número 7. El bosque maldito de Freetown, Massachusetts. En el corazón de Massachusetts, dentro del infame Triángulo de Bridgewater, se extiende el bosque estatal de Freetown Fall River. Este no es un parque común. Es considerado por muchos como el bosque más maldito de Norteamérica. Aquí la línea entre la leyenda urbana y la crónica roja se desvanece. Se dice que la tierra misma fue maldita por tribus indígenas hace siglos, pero el horror moderno es muy real. En 1978, el cuerpo de la adolescente Mary Lou Arruda fue encontrado atado a un árbol en una sección remota, víctima de un crimen atroz. Poco después, el pánico estalló con los asesinatos del culto de Fall River, donde la policía descubrió altares, restos de animales sacrificados y grafitis satánicos en las profundidades de la espesura. Pero los bosques tienen sus propios demonios. En el acantilado de Assonet Ledge, visitantes perfectamente cuerdos confiesan sentir un impulso suicida súbito e inexplicable al asomarse al borde, como si manos invisibles intentaran empujarlos al vacío. Se habla de luces flotantes, cultos activos que aún se reúnen en la oscuridad, y camionetas fantasmales que acechan en las carreteras del diablo. En Freetown, la sensación de estar siendo observado nunca desaparece. Número 6. El Hotel Stanley, Colorado. Viajamos ahora a las montañas de Colorado, al majestuoso Hotel Stanley. Este lugar es mundialmente famoso por ser la musa de Stephen King para escribir El Resplandor, pero sus fantasmas son anteriores a la ficción. En 1974, King y su esposa fueron los únicos huéspedes en el inmenso hotel antes de que cerrara por invierno. Se alojaron en la habitación 217. Esa noche, King tuvo una pesadilla tan vívida sobre una manguera de incendios cobrando vida y persiguiendo a su hijo, que despertó bañado de suero. De esa experiencia nació la novela. Pero la habitación 217 tiene una inquilina real. Elizabeth Wilson, una jefa de camareras que casi muere allí en una explosión de gas en 1911. Los huéspedes aseguran que su espíritu aún dobla la ropa dejada en las maletas, pero también es conservadora. Se dice que si una pareja no casada duerme en esa cama, sienten una fuerza gélida meterse entre ellos para separarlos. El hotel es un hervidero de actividad. Se ha visto al fundador, F. O. Stanley, vigilando el bar, y se escucha el piano de su esposa Flora tocar solo en la madrugada. Sin embargo, lo más inquietante son los pasillos del cuarto piso, donde las risas y los pasos de niños invisibles siguen resonando jugando eternamente en un hotel que nunca duerme del todo. Número 5. El jinete sin cabeza. Sleepy Hollow. En el valle de Sleepy Hollow, Nueva York, existe una leyenda que, aunque inmortalizada por la pluma de Washington Irving en 1820, hunde sus raíces en un miedo mucho más antiguo. Se dice que cada noche, del cementerio de la iglesia vieja, emerge el jinete sin cabeza. Es el espectro de un soldado hessiano decapitado por una bala de cañón durante la Guerra de Independencia. Su espíritu no descansa, cabalga con una violencia brutal, galopando a través de la niebla en una búsqueda desesperada de su cabeza perdida. La leyenda advierte que el jinete no puede cruzar el puente de madera, siendo esta la única vía de escape para sus víctimas. Aunque muchos lo consideran ficción, en el pueblo real de Sleepy Hollow, el jinete es parte de su escudo oficial. Una advertencia de que algunas historias tienen el poder de cobrar vida si se cuentan las suficientes veces en la oscuridad. Número 4. El puente del perro colgante, Kentucky. Nos adentramos ahora en el terror rural de Kentucky.
En los caminos olvidados existe un lugar conocido como el Puente del Perro Colgante. La historia es cruel. Hace décadas, un granjero en un ataque de locura ahorcó a su propio perro guardián desde la baranda. Desde entonces, el espíritu del animal quedó ligado al lugar, no como protector, sino como una entidad de dolor y furia. Los viajeros aseguran escuchar aullidos agónicos que surgen de la nada y ver la silueta de un perro balanceándose en la oscuridad. Pero lo más aterrador ocurre a quienes se atreven a detener su auto sobre el puente y apagar las luces. Dicen que en el silencio absoluto se empiezan a escuchar rasguños brutales en la carrocería, como si garras invisibles intentaran entrar. Y al encender los faros, lo único que queda son dos ojos rojos brillando desde abajo antes de desvanecerse en la noche. Número 3. El cementerio Bachelor's Grove, Illinois. Oculto entre la densa maleza de la reserva forestal Rubio Woods a las afueras de Chicago, se encuentra un lugar que el tiempo ha intentado devorar, pero que los muertos no niegan a abandonar. El cementerio Bachelor's Grove. Pequeño, profanado y olvidado, no ha recibido un entierro oficial desde los años 80, pero es considerado uno de los puntos más magnéticamente malignos del mundo. La leyenda más famosa es la de la Madonna de Bachelor's Grove o la Dama Blanca. Se dice que es una mujer joven vestida con un sudario antiguo que vaga melancólicamente entre las lápidas sosteniendo un bebé en brazos. Pero esto dejó de ser simplemente un cuento en 1991, cuando la Ghost Research Society capturó una de las evidencias paranormales más famosas de la historia. Una fotografía infrarroja donde se ve, con claridad escalofriante, a una mujer translúcida sentada sobre una tumba, mirando al vacío, en un lugar donde, segundos antes, no había nadie. Pero hay más. Los testigos aseguran ver una casa de campo antigua con luces encendidas flotando entre la niebla. Una casa fantasma que desaparece si intentas acercarte. Durante los años 70 y 80, el cementerio fue escenario de rituales ocultistas y sacrificios animales, lo que según los expertos abrió un portal que ya no puede cerrarse. Incluso los escépticos admiten que al entrar aquí, el silencio se vuelve pesado, como si el bosque mismo te estuviera conteniendo la respiración. Número 2. El horror de Amityville, Nueva York. Llegamos al caso de casa embrujada más infame de la historia moderna. A diferencia de otras leyendas, esta no nació de la fantasía, sino de la sangre. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, en el número 112 de Ocean Avenue, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, tomó un rifle y masacró a sus padres y 4 hermanos mientras dormían. Un año después, la familia Lutz compró la casa, seducidos por su bajo precio. Sabían del crimen, pero no les importó. Solo duraron 28 días. Huyeron despavoridos, dejando todas sus posesiones atrás. Según su testimonio, el mal en esa casa estaba vivo. George Lutz comenzó a despertarse religiosamente a las 3:15 de la mañana, la hora exacta de los asesinatos, sintiendo una ansiedad incontrolable. Reportaron olores a podredumbre, manchas negras supurando de las paredes, puertas que se azotaban solas y un frío glacial que ninguna calefacción podía combatir. Pero lo más aterrador fue lo que vivió la hija pequeña, Missy. Ella comenzó a hablar de un amigo imaginario llamado Jody, un cerdo enorme, bípedo y con ojos rojos brillantes que la observaba desde la ventana.
El caso atrajo a los famosos demonólogos Ed y Lorraine Moran, quienes afirmaron que la casa era un portal al infierno. Durante su investigación, capturaron una fotografía legendaria, la figura de un niño pequeño asomándose desde el segundo piso, con los ojos brillando en la oscuridad. Se cree que era uno de los niños Difío asesinados, condenado a repetir su muerte eternamente. Amityville no es solo una casa, es una advertencia de que la violencia deja manchas que ni el tiempo puede limpiar. Número 1. Mothman, el hombre polilla. Llegamos al puesto número 1, una entidad que no solo aterrorizó a una comunidad, sino que pareció anunciar una tragedia nacional. Todo comenzó la noche del 15 de noviembre de 1966 en Point Pleasant, West Virginia. Dos matrimonios jóvenes conducían cerca de una zona industrial abandonada cuando se toparon con lo imposible. Una figura humanoide de 2 metros de altura, grisácea, con alas inmensas plegadas en la espalda y 2 ojos rojos hipnóticos que brillaban en la oscuridad. La criatura no solo los miró, desplegó sus alas y persiguió su auto a velocidades imposibles hasta las afueras del pueblo. Durante los siguientes 13 meses, la psicosis se apoderó de la región. Decenas de testigos reportaron ser acechados por esta abominación conocida como Mothman. No atacaba, solo vigilaba desde los tejados y carreteras, sembrando un pánico primitivo. El horror culminó el 15 de diciembre de 1967, cuando el Silver Bridge colapsó sobre las helanas aguas del río Ohio, cobrándose la vida de 46 personas. Tras la catástrofe, el Mothman desapareció para siempre. ¿Fue un heraldo de la muerte que intentó advertir del desastre o una entidad maldita que lo provocó? Nadie lo sabe, pero su sombra sigue proyectándose sobre el folclore americano. Gracias por haberme acompañado en este viaje por las sombras de Estados Unidos. Estas historias demuestran que, incluso en la potencia mundial, el miedo a lo desconocido sigue vivo. Me interesa mucho tu opinión. ¿Te gustaría ver las leyendas más aterradoras de otros países? Si es así, escríbeme en los comentarios qué nación deberíamos explorar a continuación. Este ha sido Filosofía Inconveniente. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video.